Ok, chicos, vamos a ver la semana 5 de paratiroides. ¿Sale? Como siempre, vamos a platicar sobre la biosíntesis del calcitriol, la calcitonina, la relación que tiene el calcitriol, calcitonina y la hormona paratiroidea, el metabolismo de este, cómo se transporta el catabolismo de estas hormonas, la regulación de concentración de electrolitos, así como su feedback. En el seminario vamos a platicar un poco de la fisiopato, de la osteoporosis, raquitismo y osteopenia que tiene que ver con esta hormona. El objetivo de este, como siempre, es definir y conceptualizar la hormona paratiroides, correlacionar la hormona en los procesos biológicos, fisiológicos y bioquímicos en el cuerpo humano, así como en la clínica médica. Como siempre, vamos a platicar sobre un caso clínico. Es una mujer de 54 años con antecedente de histerectomía. Histerectomía quiere decir que se extirpó el útero y cáncer de mama desde hace 4 años que acude a consulta. En la densitometría, que es un estudio para poder decir si un paciente tiene osteoporosis u osteopenia. Entonces, en la densitometría de esta paciente se reportó osteoporosis de columna y su concentración sérica de creatinina es de 1.5 miligramos por decilitro. Entonces, de acuerdo al caso, ¿cuál es el tratamiento indicado para la paciente? Hacemos terapia de reemplazo hormonal con estrógenos, le damos bifosfonatos, le damos terapia de reemplazo hormonal combinada o raloxifeno. Al final de la clase me van a platicar cuál sí y cuál no y por qué. ¿Sale? Entonces, vamos a ir a la app donde nuestro compañero Don Pafilín siempre nos ayuda, ¿verdad? A conocer un poco del cuerpo humano. Entonces, la glándula paratiroides, acá está, qué bonito, está justamente por debajo del cartílago cricoides y justamente por así decirlo, encima por dentro de la glándula tiroides. Bien, las glándulas paratiroides están incluidas y rodeadas parcialmente por la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides. Hay varias masas pequeñas y redondas llamadas glándulas paratiroides. Para significa lado de. Cada una tiene una masa alrededor de 40 miligramos. En general, hay una glándula paratiroide superior y una inferior adosadas a cada lóbulo tiroideo lateral. Y por lo tanto, en total son 4. 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Desde el punto de vista microscópico, la glándula paratiroides contiene 2 clases de células epiteliales. Las células más numerosas, llamadas las células principales, y como su nombre lo indica, pues son las protagonistas, ¿no? Estas células principales producen hormona paratiroidea, que para los cuates y para en el libro la vamos a ver como PTH, también llamada paratormona, ¿sale? Entonces las células principales producen PTH o paratormona. Se desconoce la función del otro tipo de células, pero que ahí están, llamadas células oxífilas. Estas células, no obstante, su presencia claramente ayuda a identificar la glándula paratiroides en el análisis histopatológico debido a sus características típicas de tinción. Además, en un cáncer de la glándula paratiroides, las células oxífilas secretan paratormona. Entonces, ahí están y nos puede ayudar para poder diagnosticar a un paciente. Ya platicamos acerca de la anatomía de la paratiroides, ya conocimos a las células principales y a las células oxifílicas, y bueno, si quieren adentrarse más a ese tema, les recomiendo que vean el Guyton o el Murphy, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco a la fisiopato. Resulta ser que la hormona paratiroidea es el regulador principal de los niveles de calcio.
también de magnesio y de los iones fosfato. Por lo tanto, la hormona paratiroidea regula 3 iones principales extracelulares, que son calcio, magnesio y fosfato. En la sangre, obviamente. La acción específica de la paratormona va a ser incrementar el número y la actividad de los osteoclastos. Ustedes recordarán que los osteoclastos son células que rompen el hueso y van a liberar entonces calcio. El resultado es un aumento, obviamente, de la reabsorción ósea, como ya les dije, y que por último, como ya les mencioné, liberan calcio, calcio iónico, ¿de acuerdo? Y fosfatos hacia la sangre. La paratormona también actúa sobre los riñones. Primero, va a disminuir la velocidad de pérdida de calcio y de magnesio, porque su principal acción es mantener niveles de calcio, magnesio y fosfatos, niveles normales o altos en sangre. Primero, disminuye la velocidad de pérdida de calcio y del magnesio de la sangre hacia la orina. Segundo, aumenta la pérdida de iones fosfato desde la sangre hacia la orina. Debido a que se pierde más fosfatos en la orina que el que se gana desde los huesos, la PTH o paratormona disminuye el nivel sanguíneo de iones fosfato. Entonces, la paratormona podemos decir que disminuye iones fosfato y aumenta calcio y magnesio siempre por regla general en la sangre. La paratormona disminuye iones fosfato y aumenta calcio y magnesio siempre en la sangre. Un tercer efecto de la paratormona en los riñones es el de promover la producción de la hormona calcitriol. La calcitriol es sumamente importante, es la forma activa de la vitamina D y sin esta forma activa de la vitamina D, pues nomás no se hace sus funciones principales como coenzima, que ya sabemos que es una coenzima o un cofactor. El calcitriol, también llamado como 1,25 dihidroxivitamina D3, va a incrementar la velocidad de absorción de ¿quién? De calcio, de fosfato y magnesio, que dijimos que calcio y magnesio aumenta en niveles sanguíneos en sangre y fosfato lo disminuye la paratormona. Desde el tubo digestivo hacia la sangre, el nivel de calcio sanguíneo controla en forma directa la secreción de calcitonina y hormona paratiroidea. Es decir, depende de los niveles de calcio en sangre para que se libere o se secrete calcitonina y hormona paratiroidea, según sea el caso y según lo que requiere nuestro cuerpo en ese momento fisiológico, por una vía de retroalimentación negativa que no involucra la hipófisis. Por lo tanto, este feedback negativo de calcio y calcitonina de la paratormona, como todos, la mayoría de los feedback, es un feedback negativo. Ahora vamos a platicar de estos 6 pasos. El paso número 1 es un nivel más alto de lo normal de iones calcio en la sangre. Estimula a las células parafoliculares de la glándula tiroides a liberar calcitonina. En español, el número 1 tenemos mucho calcio, más de lo normal. Por lo tanto, como hay mucho calcio, va y le dice a la célula parafolicular que libere calcitonina. La calcitonina, por lo tanto, ¿cuál es su función principal? Inhibir la actividad de los osteoclastos. Si dijimos que los osteoclastos, su función principal es romper hueso y liberar calcio, pero si nosotros tenemos mayor nivel de calcio de lo normal, entonces hay que hacer un feedback negativo. Le tenemos que decir, oye, para tu tren, ya no quiero que destruyas o que te comas más huesito porque ya tengo mucho calcio. Y ese mensajero, ese chismosito se llama calcitonina. Por lo tanto, calcitonina inhibe la actividad de los osteoclastos. Por lo tanto, la calcitonina hace que bajen los niveles de calcio en sangre, ¿va? Luego tenemos un nivel de calcio sanguíneo más bajo de lo normal, o sea, lo contrario, ¿no? Al principio tenemos hipercalcemia, que son niveles de calcio elevados. Ahora tenemos hipocalcemia, que son niveles de calcio en sangre bajos. Cuando tenemos hipocalcemia, que son niveles de calcio bajo, se va a estimular la producción de las células principales de la glándula paratiroides a liberar más PTH. Dijimos que la PTH
promueve la reabsorción de la matriz ósea extracelular que libera calcio, porque PTH, ¿qué hace? PTH hace que aumenten los niveles de calcio y de magnesio en sangre, mientras que disminuye los fosfatos. Entonces, las células principales secretan PTH y PTH su función es aumentar niveles de calcio y de magnesio y disminuir iones fosfato. La PTH también estimula la síntesis renal de calcitriol, que también es algo sumamente importante. La síntesis renal de calcitriol, ¿de acuerdo? Si tenemos una insuficiencia renal, entonces es muy común que tenemos un hiperparatiroidismo secundario, ya que no tiene daño la hormona, sino que tiene daño un órgano secundario que es el riñón, no se produce calcitriol y por lo tanto tenemos un hiperparatiroidismo secundario compensando el nivel de calcitriol bajo, ¿sale? Bueno, por último, el calcitriol aumenta la absorción de calcio de los alimentos en el tubo digestivo, que ayuda a incrementar el nivel sanguíneo de calcio. Entonces, calcitonina disminuye niveles de calcio y calcitriol aumenta la absorción de calcio. Por lo tanto, si nosotros tomamos vitamina D, pues vamos a aumentar los niveles de calcio en sangre. No necesariamente en donde lo necesitamos en el hueso, pero bueno, sí en sangre, ¿va? En resumen, podemos decir que las células parafoliculares, ¿no? ¿Qué hacen? Control de la secreción. El nivel de sanguíneo bajo de calcio estimula la secreción ¿de quién? De paratormona, que aumenta niveles de calcio y de magnesio. Si tenemos hipocalcemia, que son niveles bajos de calcio, hace que se produzca ¿quién? Pues la paratormona, ¿no? Para que se aumente los osteoclastos y liberamos calcio y magnesio, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos la fisiopato de la hormona paratiroide. ¿Sale? La bibliografía, también el Gannon o el Guyton lo pueden leer. Y bueno, podemos asustarnos y quedarnos temblando sin movernos, asumiendo que lo peor pueda suceder, o podemos tomar un paso hacia lo desconocido y pensar que será genial. Cristina Yang. Entonces ahorita me van a decir qué onda con lo del caso clínico. Vamos a ver páncreas, ¿sale? Apaguen su microfonito, por fin. Pueden apagar su microfonito. Muy bien. Vamos a platicar de la glándula pancreática. Como siempre, en teoría, vamos a ver la biosíntesis, su metabolismo, su química, la liberación tras metabolismo. Vamos a ver cómo interactúa el páncreas con la glucosa, que es lo más que nos concierne en este país.
Porque antes de COVID, bueno, pues nuestra gente se moría por complicaciones de la diabetes, ¿no? Era la primera causa de muerte. Y bueno, como siempre en el seminario vamos a platicar sobre un caso clínico de diabetes y la insulina que está súper padre. Vamos a definir y conceptualizar la glándula pancreática y vamos a correlacionarla con los procesos biológicos, fisiológicos y bioquímicos en el cuerpo humano. Entonces, es una mujer de 60 años de edad con antecedentes de obesidad, diabetes mellitus tipo 2, de más de 20 años de evolución, actualmente en tratamiento a base de insulina, con mal control metabólico y retinopatía diabética no proliferativa. Acude a urgencias refiriendo edema en extremidades de varios meses de evolución, malestar general y disnea de medianos esfuerzos de reciente inicio. En exploración física tenemos una TA de 160 110 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una respiratoria de 17 respiraciones por minuto, palidez de mucosas y tegumentos, así como huellas de rascado. En las extremidades con edema malleolar, dos cruces. El edema malleolar es adentro y arriba de los tobillitos. Y campos pulmonares con estertores en bases pulmonares. En la analítica en sangre destaca una glucosa de 200 miligramos por decilitro, una creatinina sérica de 2.2 miligramos por decilitro, un BUN de 45 miligramos por decilitro, un colesterol de 313 miligramos por decilitro, una albúmina de 1.9 miligramos por decilitro, una hemoglobina de 11.6 gramos por decilitro, un hematocrito de 34.8%, un volumen corpuscular medio de 80 fintolitros, una hemoglobina corpuscular media de 29 picogramos por decilitro, una tasa de filtrado glomerular de 34 mililitros por minuto por 1.373 metros cuadrados, tiene insuficiencia renal obvio, una tira reactiva de orina con proteínas positivas, una glucosa positivas, que en proteína en orina positiva se llama proteinuria y glucosa positivas en orina se llama glucosuria. Y en la ecografía abdominal se encontró un riñón derecho de 8 centímetros e izquierdo de 9 centímetros. Entonces, de acuerdo al caso, la insuficiencia renal crónica secundaria de diabetes mellitus ¿es secundaria por hipoplasia renal o es secundaria por la hipertensión arterial que tiene este paciente? Bueno, pues ahorita me van a decir qué piensan al respecto. ¿Sale? Entonces vamos a conocer un poquito del, del páncreas, ¿no? De la anatomía del páncreas. Ok, bueno, el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Tiene células alfa, beta, gamma, delta y ya se encontraron más. Pero bueno, lo que nos va ahorita a ayudar a recordar, las alfa y las beta ahorita son sumamente importantes para nosotros. Y si tenemos una vista inferior, encontramos a los lóbulos hepáticos, tenemos acá la vesícula, tenemos a el conducto cístico y llega a la cabeza del páncreas. Eso es muy importante porque luego pasan cosas muy feas, ¿no? Y se inflama o se necrosa en la pancreatitis aguda, por ejemplo, y así. Este órgano es retroperitoneal, porque si lo vemos en una vista anterior, queda atrás del peritoneo, ¿de acuerdo? Ok, listo. Biosíntesis y secreción. La insulina se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso de las células beta. Después esta va a ser transportada
al aparato de Golgi donde se empaqueta en gránulos con membrana, mismos que se desplazan a la membrana plasmática por un proceso en el que intervienen microtúbulos y por último su contenido es expulsado por exocitosis. Como paso siguiente, la hormona cruza la lámina basal de las células beta, el capilar vecino con su endotelio fenestrado hasta llegar a la corriente sanguínea. El gen de la insulina se encuentra en el cromosoma 11 y eso es muy importante porque estamos estudiando por qué demonios a los hispanos pues nos morimos de diabetes, ¿no? Entonces el cromosoma 11 tiene que ver con el gen de la insulina. Entonces la insulina, ¿qué es? La insulina es una hormona. ¿Y cómo es una hormona? Es una proteína. Son dos cadenas polipeptídicas enlazadas por un puente disulfuro. La preproinsulina pierde un péptido señalizador e ingresa al retículo endoplasmático y se forman los enlaces disulfuros. La proinsulina es el péptido conector, el péptido C, el cual corresponde al segmento del péptido que conecta las cadenas alfa y beta de la cadena polipeptídica y facilita el plegamiento de esta proteína. En el procesamiento de la proinsulina intervienen dos proteasas y eso es muy importante porque si estas proteasas tienen alteraciones genéticas, se queda como proinsulina, no llega a ser insulina y bueno, por ahí tenemos los problemas de diabetes mellitus tipo 1. ¿De acuerdo? Biotransformación de la insulina secretada. Entonces, si algunos de ustedes tienen pacientitos familiares diabéticos y si ya llegaron a la etapa de la insulina, van a conocer que la insulina es NPH, que es la humana, la rápida, la ultra rápida, la media, la de vida larga, la de ultra vida larga y no sé qué tantas cosas, ¿no? Y luego tenemos la Lispro, la Glismo, la no sé cuál y la farmacéutica está fascinada de hacer un montón de hormonas, ¿no? Ok, pero su razonamiento fisiopato tiene que ver con la vida media de la hormona humana, que es la insulina, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ver ya que no dura su vida media de la insulina en plasma más de 5 minutos. Entonces tenemos que alargar su vida media para poder contrarrestar la alteración fisiopatológica de la diabetes mellitus, ¿no? Bueno, el plasma contiene diversas sustancias con actividad parecida a la insulina. De esta actividad, gran parte, quizá no toda, persiste después de la pancreatectomía y proviene de los factores de crecimiento similares a la insulina, tipo 1 y tipo 2, que se llaman IGF-1 e IGF-2, factor de crecimiento de la insulina y en inglés es factor growth similar a insulina tipo 1 y tipo 2, ¿sale? Son pequeñas cantidades libres en el plasma y ahí están. Entonces, cuando los pacientitos tienen pancreatitis aguda o alguna patología y se les quita el páncreas, pues tenemos que compensar. La mayoría sí, se hacen diabéticos, pero luego entonces el endotelio de los vasos sanguíneos tienen este, estos factores que podrían ayudar un poco para contrarrestar la deficiencia de la insulina, ¿sale? Entonces, la rápida dura segundos, la intermedia dura minutos y la tardía dura horas. Más o menos ya les dije el porqué de las cosas, ¿no? El metabolismo de la insulina, como ya les había mencionado, su vida media no dura más de 5 minutos, por lo que nosotros tratamos de alargar 2, 4, 6, 8 hasta 12 horas, ¿no? La vida de la insulina. La destruyen las proteasas en los endosomas y es por eso que si tenemos alteraciones en las proteasas, vamos a tener alteraciones con el anabolismo y catabolismo de la insulina, ¿sale? Eso es sumamente importante. Ahora bien, ¿pero qué va a pasar con esta relación que tenemos con la insulina y la glucosa y con esta fisiopato que es la diabetes mellitus? Bueno, la insulina ya platicamos cómo se formó, su biosíntesis, su metabolismo, su bioquímica, todo. Ahora, ¿qué va a pasar con la glucosa? Dijimos que la glucosa entraba a las células
por difusión facilitada. ¿Eso qué quería decir? Que no necesitaba energía, pero sí necesitamos estos cochecitos para poder entrar a la célula. Los cochecitos son los famosísimos transportadores que son los GLUT. Y alguna vez estábamos platicando que estos GLUT, el más importante es el GLUT4, porque el GLUT4 se encuentra ahí en la célula, de la célula del músculo y del tejido adiposo. Entonces, si quisiéramos saber o quisiéramos aprendiendo los GLUT o los más representativos, pues serían de esta tablita, ¿no? Ok, pero no solo tenemos GLUT, ya se pone esto más difícil, porque ahora ya tenemos otros transportadores que son los SGLT1 y SGLT2. Estos CGLT van a ser transportadores de glucosa, sí también, pero en el intestino y túbulo renal principalmente, y estos son secundarios a sodio, es decir, funciona con la bomba sodio, liberan sodio y añaden glucosa adentro, ¿sale? Por lo tanto, si tenemos alteraciones en la bomba sodio-potasio, pues los SGLT1 y SGLT2 también van a tener alteraciones. La glucosa entra en las células por difusión facilitada. Los transportadores de glucosa, GLUT, la familia de las proteínas que abarcan 12 veces la membrana celular y dentro de las células muestran su terminación amino y carboxilo. Los tejidos sensibles a la insulina también contienen una población de vesículas con transportador de glucosa 4 que entran a la membrana celular en reacción al ejercicio. Este fenómeno, que se genera independientemente de la acción de la insulina, es la explicación de por qué el ejercicio disminuye la glucemia. Entonces, esto es sumamente importante que lo entiendan. La insulina es la hormona que sensibiliza a los transportadores tanto SGLT1 y SGLT2 que están en intestino y túbulo renal y los GLUT que están en otras partes como cerebro, músculo, tejido adiposo, shalala, ¿no? Luego entonces, si este mecanismo se friega por la diabetes mellitus, ¿por qué mandamos al paciente diabético a hacer ejercicio? Porque la fisiopato nos dice que se rompe la difusión facilitada y al hacer ejercicio se hace súper sensible la célula a la glucosa y no necesariamente dependemos de la insulina. Por lo tanto, el ejercicio es la piedra angular para disminuir la glucemia. Pero ahora ya saben el porqué de las cosas. No solamente es decir, ay señora Chonita, pues debe de dejar de comer pan, carbohidratos, lípidos, se ven súper profesionales y hacer ejercicio. Pero ya saben el por qué, ¿no? Ahora, si yo les dije que hay otros cotransportadores, que es el SGLT1 y SGLT2 dependientes de sodio y potasio, entonces la insulina obviamente va a dar hipocalemia. La insulina mete potasio adentro de la célula y eso es muy importante para entender la fisiopato de un paciente que le da cetoacidosis o estado hiperosmolar, porque vamos a pedir electrolitos séricos y vamos a decir, chin, ¿por qué mi paciente está hipocalémico? ¿Se acuerdan que el potasio tiene un valor aprox de 3.5, 5.4? Entonces, si tenemos valores de potasio menos de 3.5 y le estamos administrando bombas de infusión de insulina, vamos a entender el por qué. Nosotros recordamos en nuestra clase de primer año, en nuestra semana que vimos la hormona, bueno, el órgano páncreas y la hormona insulina, que la insulina mete potasio. Entonces hay que siempre ver que nuestro paciente no se nos hipocalemie si le administramos insulina en infusión, ¿de acuerdo? Ok, efectos de la hiperglucemia. Nuestro paciente tiene altos niveles de glucosa en sangre. Esto no quiere decir que estén dentro de la célula. La glucosa tiene que entrar a la célula. El agua jala glucosa, la glucosa jala agua, es una regla general. Entonces, por regla general, si la glucosa está fuera, ¿no?, de la célula y la glucosa jala el agua también está fuera de la célula, por lo tanto nuestra pobre célula está deshidratada
y desnutrida. Entonces, los efectos de la hiperglucemia son muy fáciles de deducir. Si tenemos altos niveles de glucosa en sangre, pues lo queremos disminuir. ¿Lo disminuimos qué? Pues haciendo pipí. Tenemos mucho glucosa en pipí, eso se llama glucosuria. Y un valor de umbral de glucosuria es más de 180 miligramos por decilitro en orina. Hay pérdida de agua, claro, porque les dije que si la glucosa está horrible en el torrente sanguíneo y jala agua también, nuestra célula está deshidratada y nosotros estamos perdiendo agua horrible. Hay diuresis osmótica. Tenemos deshidratación, polidipsia, claro que sí, porque se está jalando, estamos haciendo pipí horriblemente y por lo tanto necesitamos compensar esa pérdida de agua, tenemos muchísima sed. 1 gramo de glucosa excretada es igual a 4.1 kilocalorías, por lo tanto estamos desnutridos, estamos perdiendo energía. Nosotros tenemos mucha hambre, tenemos polifagia, por todos estos mecanismos compensatorios que ya platicamos, ¿no? Y entonces ahora ya se entiende las 4 P, ¿no? Que es pérdida de peso, polidipsia, polifagia y poliuria. Pero ya se entiende de una forma padre, ¿no? No solamente nos lo aprendimos por aprender, ya entendimos el por qué pasan esos síntomas. Luego, hay glucosilación enzimática de cantidades pequeñas de hemoglobina A y se forma la hemoglobina aglucosilada de 4 a 6 semanas. Luego entonces esta hemoglobina aglucosilada está obviamente en los hepatos, en los eritrocitos y ahora también por eso se entiende por qué mandamos cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo, a nuestro paciente, un pacientito, la hemoglobina glucosilada. Para más información, pueden consultar el Tórtora, el Ganon y el Gaito. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Así que, ¿qué quieren plantar? Muy bien, ahora vamos a platicar por último, pero no menos importante, del glucagón, ¿sale? ¿Sí quién es? ¿Por qué te sales? Tun, tun, tun. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. Muy bien. El glucagón, no glucagón, ahí yo me confundí, la emoción. No, no lleva acento en la O, por lo tanto, no se pone la sílaba tónica ahí. Se llama glucagón, no glucagón, ¿vale? Como siempre, vamos a platicar de su biosíntesis, metabolismo, química y su regulación, ¿sale? Vamos a platicar del glucagonoma, que es una patología relativamente difícil de diagnosticar, es por exclusión, y no es tan común, y si es tan común, está subdiagnosticada. La hormona glucagón es muy importante en los procesos biológicos, fisiológicos, bioquímicos y por lo tanto en la correlación clínica, por eso está aquí. Entonces, es una paciente femenina de 45 años de edad con los siguientes antecedentes de importancia. Enfermedad de Crohn de 10 años de evolución hace 3 meses, que aparecieron pápulo-vesículas de distribución pápulas vesículas de distribución
periumbilical era ahí, perdónenme, hiperglucemia, glositis es inflamación de la lengua y pérdida de peso, con los antecedentes de este paciente que son, tiene enfermedad de Crohn, es una mujer de 45 años, le aparecieron hace 3 meses pápulo-vesículas, distribución periumbilical, tiene hiperglucemia nuestra paciente, tiene glositis y pérdida de peso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Inciso A, sea de mama, sea de páncreas, glucocagonoma o hepatocarcinoma. Entonces, como ya habíamos viajado, ¿no? Con don Panfi, ya habíamos conocido a don Panfi con su respectiva cabeza, con su respectivo cuerpo y su respectiva cola. Conocimos que las células beta van a producir insulina y las células A o alfa van a producir glucagón, ¿sale? Ok, espero que todavía estén vivos y pongan mucha atención porque, pues sí, ¿no? Se pone esto cada vez más emocionante. Ok, el glucagón es un polipéptido lineal con peso molecular de 3.480 kilodaltons. Es producido por las células A o alfa de los islotes pancreáticos y la porción mayor del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Contiene 29 residuos de aminoácidos. Por lo tanto, es una hormona chiquita. El A o el proglucagón humano tiene o es una proteína de 79 aminoácidos que se encuentra en las células A pancreáticas, en las células L en la región inferior del tubo digestivo y en el cerebro. Ojo, entonces glucagón se encuentra en las células A del páncreas, en los islotes de Langerhans para ser más exactos, pero también en la porción superior del tubo digestivo, específicamente en las células L y en el cerebro. Esa es la preproglucagón, pero todavía no es glucagón. La célula A se va a transformar de modo predominante en un glucagón y un fragmento proglucagón. ¿Sale? Esto se llama GF. ¿Sale? MPGF. En las células L es modificado a la forma de glicentina. Las células L estaban en el tubo digestivo, luego entonces ahí se forma la glicentina. Los polipéptidos similares al glucagón, que son GLP-1 y GLP-2, estos se forman una cantidad moderada de oxintomodulina en las células A y L por igual. Queda el polipéptido similar a la glicentina, que lo conocemos como GRPP. ¿Ok? Entonces, glicentina está en el tubo digestivo, GLP-1 y GLP-2, que también está en el tubo digestivo y también en las células A. Y al final vamos a obtener que la glicentina se va a quedar como forma similar y esto lo vamos a conocer como GRPP. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque de acuerdo a cómo vaya su paciente diabético y la fisiopato, hay fármacos, no todo es metformina, glibenclamida. Tenemos los análogos de GLP-1 y GLP-2, lo que ya habíamos platicado de los otros receptores que son SGLT1 y SGLT2, que son nuevos fármacos para que nuestro pacientito pues sí, se mantenga constante sus glucemias, ¿va? Bueno, se forma una cantidad moderada de oxintomodulina y tenemos al GRPP. Listo. Este GRPP tiene una actividad moderada al glucagón, pero no quiere decir que sea un glucagón, sino que caso tiene que existiera glicentina y GRPP.
El GLP-1 estimula potentemente la secreción de insulina, que también intensifica la utilización de glucosa. Por eso, los farmacéuticos y los QFB, que son, pues sí, son unos aviondos, la neta, se dieron cuenta que nosotros producimos GLP-1 y GLP-2 y se dieron cuenta que GLP-1 literal exprime, así como el limoncito, la última gotita para que nos dé insulina. Por eso cuando nos acabamos así todo, ¿no? Todo nuestro arsenal, ya le dimos un montón de chunches a nuestro paciente, lo escalonamos así, el último paso es darle insulina de vía exógena, no hay más, pero tenemos que agotar todas las posibilidades. ¿Y cómo lo hacemos? Con los análogos de GLP-1, que GLP-1, ¿qué hace? Es una cosa maravillosa porque secreta así lo último, la última gotita de insulina en ese páncreas. Y también intensifica la utilización de la glucosa, por lo tanto es maravilloso, ¿no? En el cerebro también se ha visto que se produce GLP-1 y GLP-2, el cual se desconoce su función o estamos estudiando. Igual y los gringos ya saben qué onda, pero nosotros todavía no. Y parece ser que es mediador en la vía que va del núcleo del haz solitario a los núcleos dorsomediales del hipotálamo. Y la inyección de GLP-1 y GLP-2 disminuye la ingestión de los alimentos, lo cual está padrísimo, porque entonces somos diabéticos, tenemos polifagia, pero entonces el GLP-2 le dice, oye, al cerebro, oye, momento, tienes un chingo de, ay, perdón, sorry, tienes un montón de, ay, qué mal, amigos, tienes un montón de glucosa en cerebrín, pero no puedes comer más glucosa, amigo, porque hay que meter esa glucosa que tienes afuera, ¿entiende? Eso le dice el cerebro. Mientras que ¿dónde? La porción superior del intestino, donde están las células L, le dice al GLP-1, oye, pues secreta lo más que podamos de insulina y aparte hay que utilizar esta glucosa. Entonces los GLP-1 pues son maravillosos, ¿no? Para esto de la diabetes. Ok. Pero ¿qué onda? ¿El glucagón a qué nos ayuda? El glucagón nos ayuda a la glucogenolítica, o sea, que destruye el glucógeno para, ya sabemos, ¿no? Porciones de glucosa chiquitas. También es un gluco-oncogenética. ¿Qué quiere decir? Que produce o sintetiza glucógeno a partir de otras cosas, como son lípidos y proteínas. También tiene esta acción lipolítica que destruye lípidos, padrísimo, y eso también nos ayuda a esto de la diabetes, pero esto no está tan padre. También es cetogénico, es decir, que es muy importante o muy fácil que él no sintetice cuerpos cetónicos. Y esto no está tan padre a la larga, porque entonces recuerdan que hay una cosa que se llama cetoacidosis diabética, y luego entonces el glucagón pues nos hace fácil cuerpos cetónicos, ¿no? Ok. Actúan receptores acoplados a la proteína G. La proteína G es súper importante. En el hígado hay muchas proteínas G. Estas activan a la adenilciclasa, la cual aumenta el AMP cíclico intracelular. En esta situación, por medio de la proteína y la proteincinasa A, activa la fosforilasa y como consecuencia se intensifica la desintegración del glucógeno y aumenta la glucosa plasmática. Luego entonces la proteína G, que está en el hígado, en español va a aumentar la glucosa plasmática debido a la desintegración del glucógeno. También el glucagón activa para activar la fosfolipasa C y por lo tanto el resultado es que aumenta los niveles de calcio citoplasmático, luego entonces estimula la glucogenólisis, que es el rompimiento de glucógeno y el resultado de igual forma es la liberación de glucosa plasmática. La proteincinasa A disminuye el metabolismo de glucosa 6-fosfato. ¿Sale? Y por aquí tenemos a la glucosa 6-fosfato, ¿no? Aquí anda, ¿no? Aquí está la glucosa 6-fosfato. Ok. Hace que esta aumente la síntesis y la liberación de glucosa.
Al aumentar la formación de cuerpos cetónicos, porque dijimos que es cetogénica, y al disminuir las concentraciones de malonilcoenzima A. La acción termogénica del glucagón se debe a la desaminación de aminoácidos en el hígado, no tanto a la liberación de glucosa como ya se entendió antes, ¿sale? El glucagón exógeno, si lo inyectamos o lo damos de vía externa, ejerce un efecto inotrópico positivo en el corazón y aumenta el AMP cíclico. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca y sería por así decirlo, un buen fármaco para las cardiopatías. Pero esto no ha tenido tampoco un gran estudio en un avance, pero bueno, estaría padre, ¿no? Poder estudiar al respecto de esto, que como estaría padre porque sería una hormona humana sintetizada y no tuviera tantos efectos adversos como otros fármacos, como cuando tenemos cardiopatías o bradicardias y entonces damos amiodaronas y un montón de chuches que tienen un montón de efectos adversos, ¿no? El glucagón estimula la secreción de hormonas del crecimiento. También estimula la acción de la insulina y somatostatina pancreática. Entonces, a su vez, también autorregula pues otras hormonas, ¿no? Ok. Este, ok. Su metabolismo es puramente en el hígado, ¿sale? Y básicamente el glucagón en la circulación, su vida media es de 5 a 10 minutos. Dijimos que la insulina, su vida media es de 5 minutos. El glucagón nos puede durar un poquito más, 10 minutos. Este es degradado por muchos tejidos en particular, pero aquí lo más importante es el hígado, por ser secretado en la vena porta y llega al hígado antes de alcanzar la circulación periférica. Sus concentraciones en sangre periférica son relativamente bajas y el incremento de los valores de glucagón en sangre periférica, generando por estímulos excitadores, es muy intenso en los cirróticos. Tal vez por eso disminuye la desintegración de dicha hormona en el hígado. Porque bueno, los cirróticos sale, va y se destruye todo y entonces nuestra farmacia, nuestro laboratorio, pues lo destruyen y entonces ellos siempre tienen de todo, de hormonas, de fármacos, de todo, niveles súper elevados. Ok, entonces, para fines prácticos, la regulación de la secreción incluye los principales factores que modifican la secreción de glucagón, esta tablita. Esta última aumenta con la hipoglucemia, ¿no? Entonces, si tenemos niveles bajos de glucosa, va a haber más glucagón en sangre. Y si tenemos niveles bajos de glucosa, vamos a tener hiperglucemia, ¿no? Las células beta pancreáticas contienen GABA, que es el ácido aminobutírico gamma, y algunos datos sugieren que de modo simultáneo con la mayor secreción de insulina que surge con la hiperglucemia, se libera dicho ácido y actúa en las células A para inhibir la secreción de glucagón al activar los receptores del ácido aminobutírico gamma, que es el GABA. Estos últimos son conductos de cloruro y la entrada de dicho ion a las células A la hiperpolariza. La secreción también aumenta por la estimulación de los nervios simpáticos que llegan al páncreas y el efecto de esto es mediado por los receptores adrenérgicos beta y por el AMP cíclico. Al parecer, hay semejanza entre las células A y las células B en cuanto a la estimulación de los receptores adrenérgicos beta. Intensifican la secreción de los adrenérgicos alfa y la inhiben. Sin embargo, la respuesta pancreática a la estimulación simpática de no intervenir a los fármacos antagonistas es la intensificación de la secreción de glucagón. En español, el GABA aumenta la secreción de glucagón. El GABA es un neurotransmisor y este neurotransmisor tiene que ver con el sistema simpático adrenérgico y hace que el glucagón se libere, por lo tanto hay hiperglucemias y todo aumenta. Es como una respuesta adrenérgica, que aumenta la frecuencia cardíaca, el estímulo de huida, corres, te aceleras, sudas y bla, bla, bla. ¿Va?
Podemos decir para fines prácticos que los grandes estimuladores del glucagón son el cortisol, el ejercicio, las infecciones y los aminoácidos, en particular obviamente los glucogénicos, como son alanina, serina, glicina, cisteína y treonina. La teofilina es un fármaco que lo van a ver, es una jantina que lo van a ver en los pacientitos con asma y tiene que ver los receptores beta-adrenérgicos, por eso anda ahí. La acetilcolina es un neurotransmisor y también anda ahí, ¿no? Que en la placa neuronal se puede comportar como excitatorio o inhibidor, según sea el caso. Y bueno, los inhibidores son la glucosa, la somatostatina, la secretina, los ácidos grasos libres, las cetonas, la insulina y la fenilidantoína. Esto es muy importante. El glucagón y la insulina son hormonas antagonistas, son totalmente diferentes, si una sube, otra baja. El glucagón, ¿qué hace? Aumenta la glucosa en sangre. La insulina, ¿qué hace? Disminuye la glucosa en sangre. Entonces, el glucagón y la insulina son totalmente antagonistas, ¿sale? Bueno, la bibliografía, que ya sabemos qué onda, donde nos podemos echar un clavado para revisar más a profundidad esto. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Y últimamente ustedes están superando muchos. Así que espérenme tantito. Voy a... ¿Qué voy a hacer? Necesito parar la grabación. ¿Cómo le hago?